Buenos días, ¿cómo están? Nos encontramos acá en una nueva edición de La Conversación, en este caso con una analista internacional que está en Europa, así que la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Pau? ¿Ahí nos escuchás, Pau? Hola, hola, ¿ahí nos escuchás, Paula? Sí, ¿ustedes me escuchan? Ah, perfecto, perfecto, sí, sí. ¿Cómo estás? Oye. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, Paula Granieri, para los que no la conocen, es analista internacional, pero aparte hoy en día está trabajando como periodista y como corresponsal. Escribe en el portal ¿Y ahora qué? Y también en Primero Argentina, que es un portal bastante nuevo, a cargo de Julio Gurtman, que se lo recomendamos muchísimo. Pero aparte, Paula es licenciada en Ciencia Política, egresada de la UBA, y aparte hizo un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de Roma, ¿no? Sí, en la Luis de En la, Roma, en sí, la allá Luis por de, el enero del 2021. claro, en la Luis de Roma. Y aparte nos damos el lujo de tenerla hoy acá en Radio Brújula en la conversación, en conexión directa desde Torino. Estás viviendo allá, ¿no? Torino, sí, sí. Hace 2 meses en Torino, antes viví casi un poco más de 2 años en Nápoles y bueno, un semestre en Roma. Así Genial. que, Así que hoy nos damos el lujo de ser un poco más internacionales y lo que nos viene a colación para hablar, lo primero que tenemos que tocar, que como sí. saben son las convulsiones de este mundo hoy en día con las elecciones en Estados Unidos y cómo repercutió en Europa. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones o se puede conocer los primeros movimientos allá en Europa, Pau? A ver, las elecciones de Estados Unidos es algo que acapara bastante la atención en los medios ya hace, digo, semanas. Esta semana desde el lunes, bueno, como supongo en Argentina, en todas partes del mundo. Había una tendencia o quizás una mayoría que decía que el mejor escenario posible hubiese sido un triunfo de Kamala. Todo esto sobre todo en relación, o sea, hay dos puntos. Primero, como experiencia del primer gobierno de Trump en Estados Unidos, las relaciones con la Unión Europea no fueron del todo buenas. Aparte, también se sabe que su política económica y comercial es bastante proteccionista, lo que ha generado problemas de competitividad con Europa. Pero después, sobre todo, yo pienso que el tema crucial, acuciante, es la guerra en territorio ucraniano, ¿no? La ofensiva rusa, lo que pone sobre la mesa la gran dependencia estratégica y militar de todo el bloque europeo en, bueno, sí, en materia de defensa y de armamentos. La única excepción en esto es el bloque de los Patriotas por Europa, cuyo presidente o cuya cabeza más conocida es el primer ministro húngaro, que es Víctor Orbán, que él ya hace semanas se había pronunciado a favor del triunfo de Trump. Los otros partidos que forman el bloque, por ejemplo, hay otras personalidades como Le Pen, Salvini, acá en Italia, bueno, hay otros partidos soberanistas radicalizados. Ellos fueron los únicos que abogaban o que deseaban un triunfo de Trump. La realidad es que incluso los representantes de la Unión Europea, ¿no? Ursula von der Leyen, el Partido Popular, deseaban un triunfo de Kamala, sobre todo por esta amenaza que la venía repitiendo en su discurso Trump de cómo cortar la financiación a la ayuda económica y militar en la defensa de Ucrania. Sí, tal cual. Ahí Así te hago, que te hago un paréntesis porque me dio mucha gracia ayer que contaban que uno de los primeros saludos y felicitaciones a Trump fue de Zelensky, justamente porque apuradísimo fue de los primeros que tuiteó y lo saludó. Imagino por cómo debe estar en estas horas, ¿no? sí, Zelensky, la verdad, mm, yo tengo un punto de vista, ya digo, desde el comienzo de la guerra, por ese entonces yo estaba en Nápoles, eh, sí, parecería como que no es que no le interesa a la Unión Europea Ucrania, pero la realidad es que incluso él ahora sigue exigiendo a Zelensky su ingreso a la OTAN, incluso ahora también, o sea, quiere una invitación todavía formal y también está exigiendo el uso de misiles de largo alcance, ¿no? Que incluso podrían llegar hasta Moscú, con lo cual, si bien la posición de la Unión Europea es de defender a Ucrania y aparte encolumnarse con la OTAN en esta defensa. Digo, el mismo canciller
alemán, salió y dijo, no te puedo proporcionar, o sea, estos misiles. Aparte, bueno, ahí siempre Alemania con una relación histórica con Rusia. Y la realidad es que muchos, lo que me da la sensación es, tanto la gente, ¿no? Como el ciudadano a pie, quizás hace 2 años había un gran discurso pro-ucraniano, ¿no? Como también, y aparte Putin era literalmente el demonio, no se podía decir otra cosa en los medios de comunicación de Europa. Pero ahora me da la sensación de que la gente y que los mismos líderes, o sea, los jefes de Estado y los líderes europeos, ya están bastante cansados de esta guerra. Por dos razones, porque la financiación de la Unión Europea y la financiación militar de Ucrania depende en gran medida del aporte de Estados Unidos, y por otro lado es por el aumento del gas ruso, o sea, de los hidrocarburos, y que hay inflación. O sea, hay problemas en la industria de varios países, y la realidad es que ya hay una inflación que, bueno, las personas también dirían, nos estamos cansando de la Claro, inflación no, por acá. tal cual, y aparte el caso más emblemático quizás sea justamente el de Alemania por este tema de la dependencia de la energía rusa, y en su momento, bueno, cuando fue el tema de la guerra, se encareció, se cortaron las relaciones con Moscú, y encima ellos estaban en una transición ecológica, entiendo yo, que pasaban de cancelar lo que es la energía nuclear y se quedaron sin energía y tuvieron que volver al carbón, todo un problema que creo que hoy, sin ir más lejos, estalló como en la coalición de gobierno. Y te quería preguntar por eso, Sí. porque hubo una cumbre casi de urgencia, donde, bueno, los máximos exponentes, imagino Alemania, Francia con Macron, empezaron a tomar cartas en el asunto de cara a lo que viene, ¿no? Sí, a ver, esta en verdad la cumbre es una cumbre política europea que ya estaba pactada para el 7 que es hoy, para mañana 8, con sede ni más ni menos en Budapest, en Hungría, que después a eso se va a seguir como una cena, en la cual también van a estar representantes de la Unión Europea y los 27 jefes de Estado para hablar sobre todo de cara a este nuevo escenario que se abre con el triunfo de Trump. Para mí, lo que pone sobre la mesa el triunfo republicano en Estados Unidos es la gran dependencia estratégica, es decir, en materia de defensa y seguridad que tiene la Unión Europea, que en verdad tiene desde finalizada la Segunda Guerra Mundial, pero creo que nunca estuvo tan latente como ahora. Por eso me parece que estas elecciones, o sea, el 4 de noviembre, o sea, estaban toda Europa en vilo esperando a ver los resultados. Eh, y esta dependencia estratégica en verdad está relacionada con otros problemas, que es el poco crecimiento que tuvo la economía europea en estos años, la caída de la productividad, y eso relacionado, yo no quiero ser muy técnica, con problemas en el poco incentivo que hay para la innovación de nuevas tecnologías de punta, y también con la necesidad de encaminarse a una transición ecológica, eh, que es bastante complicada. Digo, no sé, por ejemplo, hoy justo estaba leyendo acerca, que lo hablábamos ayer, del informe de Draghi. O sea, hay una necesidad de ecologizar la economía y la industria de la Unión Europea. La realidad es que igual la dependencia de los hidrocarburos va a seguir por años y por años. Puede ser que nunca se termine, más allá de una transición o ir hacia tecnologías más limpias. Pero, bueno, sí, la guerra, digo, puso todo patas para arriba, más allá después de problemas que hay entre los bloques y entre los distintos líderes acerca de las posturas más o menos atlantistas. Claro. Creo que ahí también vi que Macron dijo como que pecamos de un atlantismo ingenuo, tipo, no es casualidad que un francés lo diga, ¿no? Y Francia siempre fue más, no tan alineada a Washington, pero bueno, también en estos últimos meses se empezaron a notar más disidencias entre los bloques del Parlamento Europeo, todo esto en relación a las posturas a tomar en relación a la guerra, y por lo tanto de acercarse más a Washington, más de lo que ya está acercada a la Unión Europea, o empezar a establecer ciertas conversaciones con el Kremlin. Digo, incluso hay muchos oficialismos, gobiernos oficiales, gobiernos, no solamente partidos de oposición, que ya hace meses vienen diciendo, bueno, tenemos que recuperar
una conversación con Putin, incluso el mismo canciller alemán lo viene diciendo hace rato. Entonces, sí, está... Y hoy, no, ayer mismo, echó al ministro de Finanzas. Entonces también se tienen que adelantar elecciones en Alemania, así que bueno, también va Claro. a ser interesante No, ese territorio. tal cual, y es muy interesante, bueno, esta especie de giro de Macron, o despertar, digo yo, un poco tardío, pero hace rato venía planteando como que tiene que abandonar la dependencia total de Estados Unidos, sobre todo en este contexto, porque la multipolaridad, sobre todo con el ascenso de Trump, es como ya está muy asentada y efectivamente dijo, utilizó el término atlantismo bobo o atlantismo ingenuo, Atletismo ingenuo, sí. claro, para... Sí, digo, ya desde el primer gobierno de Trump, por eso también lo que dije al comienzo, la realidad es que ya las relaciones comerciales, políticas entre Trump, por entonces en la Unión Europea estaba Angela Merkel, Claro. gran estadista, ya fueron ¿no? Bastante complicadas, pero la posición de Estados Unidos a nivel internacional y su discurso, esta guerra comercial, ¿no? contra China, ya establecía, ¿no? Daba a entender como, bueno, acá no lo iba a decir Trump, pero no somos la única potencia económica, militar, tecnológica. Digo, tenemos otro gigante del otro lado, ¿no? Del Pacífico. Y ella planteó un mundo multipolar, simplemente con el avance ruso, ¿no? O sea, ahora todos estos países del sur que se aglutinan en lo que sería el BRICS, que ahora parece que igual hay más alianzas y empiezan a surgir otros países. Me parece como que la Unión Europea en términos económicos, acá otra vez volviendo al informe Draghi, o sea, Draghi, digo, Mario Draghi es ex primer ministro de Italia, fue ahí durante un año, sería la pandemia, y fue también presidente del Banco Central Europeo. Digo, es un tecnócrata, es un tipo digo, que sabe de lo que habla, que hace muchos años también conoce la política europea, y básicamente lo que dijo en la comisión es el exceso de proteccionismo también europeo está mermando su crecimiento y su productividad. Y también la gran dependencia que tiene con Estados Unidos. Es decir, creo que sí, ahora la Unión Europea está, ¿no? Que tiene que cuidarse de Estados Unidos, de los chinos. Eh, sí, o sea, digo, esta cumbre se había planificado la que vos comentaste, que es hoy y mañana, que es en relación a discutir este informe de Draghi, pero también se va a hablar el nuevo escenario de cara al triunfo de Trump. Tal cual. Y sabes que te quería preguntar, porque bueno, Paula, para los que no leyeron todavía sus notas, es una especialista casi en lo que son estas nuevas derechas o nacionalismos, por así decirlo, que han surgido alrededor del mundo, sobre todo en Europa. Y quería preguntarte por la diferencia que vos hacés entre, por ejemplo, Meloni, Orban, porque vos bien dijiste, el único que salió expresamente a apoyar a Trump fue Orban, bueno, y esta liga patriótica, pero después los otros líderes, por ejemplo, Meloni, no, y juegan un poco más a la especulación, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Sí, a ver, los dos grandes bloques de lo que sería la derecha, vamos a decir, radical en Europa son hoy, por un lado, el grupo de los reformistas y los conservadores. Ahí la presidenta es Giorgia Meloni, que es la primer ministra italiana, también presidenta de Fratelli d'Italia. Entonces, Fratelli d'Italia forma parte de ese grupo, con otros grupos también, quizás los más conocidos sean los polacos, de ley y derecho. El otro gran grupo que incluso después de las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar primera semana de junio de este año, son los que ahora se llaman los Patriotas por Europa. Patriotas por Europa es un bloque que se formó el 30 de junio. El que impulsó esa formación fue el mismo Orbán, el primer ministro húngaro, y se llevó a varios partidos que formaban parte de Identidad y Democracia. ¿No? Hasta el 30 de junio eran Identidad y Democracia y Claro. los conservadores y los reformistas. Orbán se llevó a todos, incluso Identidad y Democracia ya no existe porque no llega a tener los mínimos necesarios para formar un bloque. También están ahí, bueno, yo dije Le Pen y Salvini. La
principal diferencia, sobre todo ahora en este contexto, porque después quizás se puede, bueno, digo, cada bloque tiene muchos partidos, pero la verdad, o sea, siempre hay diferencias entre cada uno de ellos. La principal diferencia ahora me parece que es esta posición que se toma en frente a la guerra entre Ucrania y Rusia. Sabemos que los reformistas, o sea, con Meloni es 100% o 99.9% atlantista, una clara defensa de la víctima, o sea, de De Ucrania, en eso Ucrania. está. ¿Cómo? No, de Ucrania, digo, claro. Es una. Sí, de Ucrania, una clara línea con el Partido Popular de Europa. El Partido Popular de Europa es hoy por hoy el mayoritario, tiene 188 escaños de 270 en el Parlamento y es el partido de ni más ni menos que Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión. Esas son digo, esa es la línea atlantista. Por el otro lado, Orbán, ya también hace bastante tiempo, él en verdad es medio como siempre el chico malo, ¿no? El que genera medio que después vienen no los retos, digo, a él nadie lo va a retar, pero las críticas. Él es incluso de los pocos que dice no solo tenemos que hacer retomar conversaciones con Putin, sino que dice acá tiene que haber un cese al fuego. Claro. No solamente eso, sino los distintos Estados miembros de la Unión Europea asumen cada 6 meses la presidencia rotativa de la Comisión. Ahora, justo en este contexto, quien preside de esta manera rotativa es Hungría. Cuando asume Orbán esta presidencia, alternativa, rotativa, ¿no? Semestral, los primeros viajes que él realiza son a Ucrania, a Rusia y también a China. Es decir, Claro. no es solamente una recuperación del diálogo con Rusia y terminar la guerra, sino que él también se acerca bastante a China, critica ciertas políticas comerciales, ¿no? que perjudican a China. En cambio, por el otro lado, ¿no? del frente, tenemos a personas incluso como Fratelli d'Italia, que ellos dicen, no es ni Rusia ni China, y después entran tipo en el coletazo, tampoco es Irak, tampoco es perdón, tampoco es Irán y tampoco es Corea del Norte. Parecería ser, sí, que Orbán tiende más, no sé si sea una relación con los BRICS, pero parece que se posiciona un poco mejor en este contexto, digo, Claro. multipolar, en contraposición a lo que sería el gobierno de la Unión Democrática y otras derechas que siguen con una línea atlantista. No, tal cual, Eh, y creo que todos de alguna forma coinciden, algunos más, menos, pero en el nuevo protagonismo que tiene que tener la Unión Europea o la independencia, la soberanía de alguna forma, y no depender tanto de justamente la OTAN y Estados Unidos, menos en este contexto con Trump diciendo, bueno, empiecen a defenderse ustedes solos. Yo te quería preguntar en ese sentido, claro, porque básicamente es lo que él les dice. Yo te quería preguntar en ese sentido si esta cuestión de las derechas, por ejemplo, en Europa, tiene su correlato con Trump, con Milei también acá, y son todos parte de una misma narrativa. Yo iba más a lo social que a lo político económico. Digo porque todos comparten de alguna forma esa especie de batalla cultural contra la Agenda 2030, el progresismo y toda esa cuestión, la agenda woke en Estados Unidos, pero sobre todo pensando en, bueno, Milei, Vox también en España y estas derechas. ¿Tienen diferencias, digo, o Orban, que es más pragmático por lo que se ve, se ocupa de otras cosas, o al interior, en lo discursivo, en lo social, es lo mismo, digamos, comparten esa misma línea discursiva? Sí, no, yo pienso, a ver, varias cosas. En el tema discursivo y cultural, incluso acá, digo, entran también en bastante sintonía el discurso de Víctor Orbán con Meloni. Y que también entran también en sintonía, diría, hasta con Trump y hasta me animaría a decir con las, digo, diferencias. Supongo que igual, no supongo, creo, digo, sí, la derecha europea tiene unos componentes identitarios y también por la historia propia europea, ¿no? Todavía hay ideas o palabras, ¿no? Decir nacionalismo, decir patriotismo, todavía en Europa tiene un peso
y hasta tiene, no es una deslegitimidad que se deslegitima, pero son vistos como algo más negativo por gran parte de la población, distinto que si usamos nacionalismo y patriotismo, que lo diga, que, no sé, en Argentina, o el propio Milei, perdón, o el propio Trump, que todo el tiempo lo dice. Claro, sí, Pero sí, más allá de esas diferencias, digo, sí, en lo discursivo es completamente, o sea, agarrar esta ola anti-woke, que no, igual no es solamente discursivo, digo, acá hay varios gobiernos que han avanzado contra derechos identitarios, derechos de las minorías LGTB, derechos de las mujeres. Ahora que después también sería interesante hablar otra minoría que quizás no es un tema que llega mucho a la Argentina, pero es el tema de la inmigración, o sea, el tema de la inmigración es un problema real, ¿no? O sea, decir que la inmigración y el problema de integración es un problema no debería ser solo un discurso de la derecha, porque hay un real problema acá y otra vez está sobre la mesa discutiéndose en la Unión Europea. Pero volviendo a tu pregunta, no, yo pienso que los discursivos son todos bastante iguales, incluso lo que estoy pensando y que también va a ser interesante ver, pero no se va a ver ahora, ni mañana, ni en 2 meses, es que el triunfo de Trump, porque es un Trump que volvió recargado, ¿no? claro, No sé sí, si sí, diría revanchista, volvió recargado, que aparte ganó con voto popular, tiene mayoría en el Senado, en el Congreso, en la Corte Suprema. Bien, yo creo que Trump puede ser que, usemos esta palabra, empodere a otras derechas internacionales. claro. Yo sí pienso que eso puede pasar. Después, cómo eso repercuta en cada país, por ejemplo, ayer lo hablábamos y también vi, hay unas cosas en las redes de si sos argentino, festejar o no que ganó Trump. Digo, Sí, no sé, digo, va a haber que hay una relación entre Milei y Trump, sí, va a haber, después que eso lleve a beneficios en la economía y en el día a día de los argentinos, yo lo dudo, pero ahí hay una relación. Y sí pienso que, y después me parece que la relación entre Trump y la Unión Europea, lo voy a decir, para mí va a ser otra vez complicada, pero quizás como en un diálogo y sí, en una relación más uno a uno, digo, claro. quizás, sí, espero, digo, si Trump hace un viaje a la Unión Europea, que se junte con Orbán, que se junte con Meloni, digo, son dos, este, personalidades importantes de la derecha acá, y pienso que lo discursivo y cultural tiene bastantes cosas en común. Ahora, como decía antes, Trump cuando habla de ese, también es verdad que el patriotismo norteamericano incluso el ascenso de Trump tiene más que ver con lo que es la alt-right en Estados Unidos, ¿no? Más supremacista, incluso llega a ser separatista. Los tintes identitarios que adquiere la derecha en Europa es distinta, porque Claro, tiene que ver con la historia de cada uno de los países, que es un componente muy importante, muy importante en todas las derechas. Eh, por ejemplo, Víctor Orbán, ¿no? O sea, acá un hito que para mí fue clave en toda la Unión Europea, que fue la crisis de refugiados sirios en el año 2015. claro, Antes fue la crisis financiera del 2008, que tuvo el coletazo 2009-2010. Esa fue un gran hito en el cual también muchos partidos comenzaron con un discurso más euroescéptico, ¿no? Más, o sea, en contra de las superestructuras de la Unión Europea, también en contra de los organismos multilaterales, internacionales de financiamiento. Pero la crisis de inmigración del 2015 le permitió a muchos, ahora ya líderes consolidados de la derecha, dar un discurso, dar un giro identitario a su discurso, lo que le permitió tener muchísima adhesión e incluso seguir ganando, ¿no? O sea, la idea de que no son, o sea, que es una invasión de inmigrantes, aparte también inmigrantes en su mayoría sí. musulmanes. Africanos y Eh, musulmanes.
Sí, bueno, aparte de africanos, de Medio Oriente, ¿no? También pensemos que en el 2015 ingresaron poco más de 1 millón de refugiados. Claro. Es una locura. Entonces, pero bueno, digo, muchas derechas tienen ese discurso, también lo tiene AfD de Alemania, también lo tiene el Partido por la Libertad de Austria, que también no vienen de una tradición nacional socialista, ¿no? La idea de cerrar las fronteras, de poder controlarlas y que si es necesario reprimir a todo aquel que quiere ingresar eh, irregularmente, Sí, y ¿no? aparte Eh, ahí te iba a marcar un punto que es muy interesante lo que decís porque hay ciertos temas que por ahí acá lo vemos más con la seguridad, entiendo yo, y con otras cuestiones, pero allá, tanto en Estados Unidos, que fue eje de campaña de Trump, aparte de la inmigración, que iba a hacer con los latinos o con los hispanos, como él le dice ahora, sí, ahora sí, sí, un retorno a la hispanidad, sí, 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 sí. y Sí, en Europa, digo, con respecto a la inmigración, que cierta ala progresista es como que no lo quiere tocar y cuando los temas no se tocan o no se quieren hablar porque parecen malas palabras, es que no se abordan y como vos bien decís, debería ser programa de gobierno porque el que no entiende que es un problema es que no entiende justamente la sociedad en la que el cual está gobernando. Aparte uno dice problema y no dice porque hay algo malo, hay que cerrar la frontera, sino que es algo a abordar, algo organizativo de, che, entran 1 millón de personas al país. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo se organiza? Básicamente es algo lógico y creo que en Europa, tanto también en Estados Unidos, ellos abordan ahí, tienen una línea discursiva mucho más sólida que sí, las otras opciones más socialdemócratas que no lo abordan o hacen como que miran para otro lado. Creo que acá todavía no, porque acá todavía, bueno, somos un país bastante totalmente. despoblado, pero digo que en No, cualquier momento van a empezar también a jugar con esa línea, entiendo yo. Pero yo te quería preguntar justamente ahí en Italia, ¿cómo lo ves en lo político esto que estábamos diciendo y cómo lo ves en la sociedad? Si causa rechazo, si no, si hay una mayoría, si hay segregacionismo como guetos donde se instala la gente, como pasa en Estados Unidos, o se integran. ¿Cómo lo ves con respecto a la sociedad también? bueno, esto es re interesante, es un tema así que me interesa mucho, incluso la primera nota que escribí para ¿Y ahora qué? Tenía que ver con esos disturbios que pasaron en Gran Bretaña entre julio y agosto, ¿no? Claro, me Cuando acuerdo. salieron miles de personas. Y ahí yo también fue cuando hice un clip, porque es como vos decís, Argentina, digo, no hay un problema de inmigración en Argentina. No, Digo, y aparte que es un país que claramente está abierto, es algo tipo establecido por nuestra constitución, viste, vos naces en Argentina, te sentís argentino, ya sos argentino, o sea, es muy claro. distinta la sociedad, lo que somos nosotros, lo que es la sociedad acá. Sí, tal Pero cual. sí había algo, como vos dijiste, de, che, pero acá hay un problema, o sea, hay realmente un problema de integración, hay un problema ya no sé si en todos los países estructural, pero un problema habitacional sumado a un problema económico, y esto lo digo porque yo no creo que un inmigrante le robe a un local, pero es verdad que con mayor inflación, con menor trabajo, con un trabajo más precarizado, son las clases bajas las que compiten Claro. el mismo mercado laboral que un inmigrante. Entonces, inevitablemente, digo, ahí hay un choque de intereses, aunque uno no sea la causa, no la causa del otro. Y es como vos decís, me parece que esta política de fronteras abiertas, eh, de ser asilo, o ¿no? De que Europa siga siendo el asilo de millones, no, cientos de miles, pero millones de inmigrantes, llevó a un problema que yo sí lo veo, quizás no tanto cuando vivía en Nápoles, me parece, pero también puede ser en Nápoles es muy particular como el sur de Italia, cómo se da la integración en Claro. esos territorios. Ya parece En cambio, más, más sudamericano. no, 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 al revés. En el sur de Italia me parece, por ejemplo, en Nápoles me parece que había una integración de inmigrantes bien, se Claro. integraban un poco. Este, y también lo voy a decir así, hay otras lógicas territoriales en el sur de Italia, Sí. si se entiende lo que digo. Sí, sí, tal Ahora, cual. ya, bueno, Roma, pero en el norte, por ejemplo, ahora en Torino, yo acá me mudé hace 2 meses y me acuerdo que cuando yo me mudé mucho me decían, no te mudes a este barrio, me decían. Y quizás a este otro tampoco. Como una idea de que Claro. algunos dicen, hay ya barrios multirraciales, algunos dicen, y otros que básicamente te dicen, bueno, no, a este barrio no entres porque es peligroso, son 90% personas inmigrantes, lo mismo, tampoco no quiero que sea un discurso que parezca que se los estigmatiza, pero, por ejemplo, acá en el norte me parece que sí hay más
barrios que tienden, ¿no?, a ser de inmigrantes que, bueno, se juntan y ellos tratan de ver cómo sobrevivir. A mí lo que más me molesta de este discurso de refugiados, ustedes son bienvenidos, ¿no? O de llenarse la boca hablando de los derechos humanos, porque es verdad que todos tenemos un derecho de vivir bien, de que no seas perseguido, de que tu vida no tema, digo, de que no temas por tu vida. Este, el tema es que después tenés que tener una infraestructura, una política y una economía para Claro. bancar un aumento que a veces es abrupto y es de un día para otro, unos meses para otro, de años para otro, digamos, y no lo podés contener. Entonces, en este sentido, el tema de la inmigración es un tema que es como clave en la agenda de muchos partidos. Obviamente, acá la que toma la posta va a seguir siendo la derecha, este, porque el progresismo y la izquierda, o sea, hizo la vista gorda, Claro, porque sí. realmente hay un problema, y esto lo último que quiero decir, todas las personas que escapan, que quedan bien de países asiáticos, de países africanos, escapan porque apenas pueden sobrevivir en su país de origen. La idea es que ellos vengan acá a Europa y puedan tener un proyecto de vida. Ahora, la realidad es que acá también sobreviven, porque viven mal. Claro. Y digo, eso para mí es un problema y lo veo mucho más ahora que quizás hace años atrás, que a veces venía a Europa de viaje. O sea, hay un problema real. Las agendas, el tema del inmigrante sí, en elecciones locales o en las parlamentarias es un tema principal, la percepción de la inseguridad. Y a diferencia, por ejemplo, bueno, hace 10 años atrás, 9, fue esta crisis. Ahí con Angela Merkel se impuso, ¿no?, la apertura a los refugiados, pero hoy por hoy uno de los temas, como decía antes, principales en la agenda de la Unión Europea es cómo controlar o regular la inmigración irregular. Sí. Entonces empiezan a surgir, sí, decime. No, no, seguía en la misma línea. Digo que esto que vos decías de notar un problema y dar una respuesta al menos, es algo que lo hizo un sector. Bueno, Merkel, como vos bien decís, lo venía manejando o lo manejó de cierta forma, pero después sin ella ya Sí, es distinto. creo que sí, Merkel, a mí ella igual es otro personaje que me encanta, un excelente estadista, pero me parece que ahí tuvo una postura, o como dije antes, quizás eh, dijo, bueno, abrimos, entraron 1 millón y la verdad que no estaban preparadas las estructuras de los países para recepcionar tanta cantidad de personas que aparte digo, como dijimos, vienen con otras culturas, otros idiomas, los sistemas educativos a veces también colapsan porque o no hay profesores o los chicos no hablan el mismo idioma del país a donde llegan. Hay un montón de problemas, pero algo que ahora se está tratando, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no?, que está desde los populares, con Ursula von der Leyen, está Fratelli Italia, está el partido de Víctor Orbán, que se llama Fidesz, todos están intentando exponer programas para frenar la inmigración irregular que entra en Europa. Ahora un tema, antes de las elecciones, por ejemplo, acá en Italia, un tema en el cual los medios estuvieron días y días y siguen hasta el día de hoy, fue un pacto que se hizo entre Italia y Albania. Algo que se usa mucho en relaciones internacionales es los pactos de un tercer país seguro. Es decir, vos Claro. tenés un país de origen, un país de origen del cual arriban estos refugiados, el país de destino, en este caso sería Italia, y en un tercer país seguro, ahora o sea, Albania. Lo que quiere hacer la legislación italiana es, cuando vengan los inmigrantes, la mayoría viene en barcos atravesando el Mediterráneo, se los recepciona todavía en aguas internacionales y se los lleva a este tercer país seguro. O sea, la idea sería como externalizar todo el proceso de inmigración. Eh, y esto así para no ser tan técnica, o sea, el inmigrante, cuando quiere ser refugiado, en verdad tiene que llegar a un país de origen y solicitar asilo en ese país. Empieza todo un proceso burocrático que puede durar meses y ahí recién es
la autoridad competente la que dice, te doy asilo y por lo tanto sos un refugiado, o te dice, yo no te puedo dar asilo o no te doy porque no tenés las condiciones, te tenés que ir del país. En caso de que el inmigrante no se vaya, se lo deporta, y si se queda todavía en ese territorio de destino, recién ahí pasa a ser un inmigrante ilegal. Entonces, hay varias ideas, o como hicieron Italia y Albania, externalizar todo este proceso y que los inmigrantes vayan a hacer el proceso para ver si son refugiados o no en Albania. Claro. Después igual también genera un montón de repercusión, porque es un montón de dinero para trasladar, no sé, el otro día trasladaron 16 inmigrantes para estar en Albania, ¿no? Y si son refugiados, después ellos vuelven a Italia, es un proceso complicado, y después empiezan a surgir otras ideas, por ejemplo, Orbán, como siempre es el más extremista, y él dice que hay que hacer como estos hotspots, como puntos calientes, dice externos. Ellos dicen, bueno, si quieren hacer todo este proceso para entrar a la Unión Europea, bueno, pero que el lugar esté fuera de la Unión Europea, Claro. ¿no? Y bueno, y si no son refugiados, bueno, serán inmigrantes ilegales del otro país. Dice, lo importante es que no estén dentro de la Unión Europea. ¿Cómo salvaguardar Sí, la Unión Europea? sí, violando un montón de acuerdos internacionales, otros, como por ejemplo Fratelli Italia y la misma von der Leyen, dice, bueno, empecemos a hacer estos hotspots de retorno, Claro, ¿no? Es como... decir, después de un tiempo, ¿no? Que, no sé, que, por ejemplo, si estás en Italia, no conseguís, no conseguís ser refugiado, o sea, no conseguís ser refugiado, bueno, en vez de quedarte en Italia como inmigrante ilegal, te vas a un hotspot de retorno. Ahora lo que se piensa es construirlos en los Balcanes occidentales. Son todas, sí, son todas, y aparte los Balcanes occidentales que están en medio de un tira y afloje, pero de hace años, por entrar o no en la Unión Europea. Entonces, es un tema central que me parece también, sí, como dijiste, lo usó mucho Trump, muchísimo lo usó Trump en las elecciones, y que puede ser que el triunfo de Trump, como decíamos antes, como se refuerce tanto este discurso anti-woke, bueno, también puede ser un discurso anti-migrante. Sí, sí, Este, no quedan dudas y ayer, bueno, muchos analistas discutían sobre el triunfo y cuánto había prendido esto de la identidad de, bueno, primero soy un laburante, después soy un inmigrante o una minoría o una mujer, lo que sea. Y yo te quería preguntar, porque ahí tocaste el tema también de la infraestructura y la economía, con respecto a estas derechas, bueno, Meloni, que es el país donde estás viviendo ahora, pero digo, ¿tienen un asidero concreto? Porque, por ejemplo, acá ahora florece mucho otra vez el meme de los libertarios acá apoyan a Milei y apoyan a Trump y tienen un programa, al menos económico, bastante bien distinto. Uno es bien proteccionista, con aranceles altos, con protege la industria nacionalista, y el otro es globalista, es apertura, sin impuestos, totalmente lo contrario. Pero bueno, en la agenda, como decíamos recién, estética o más social, más de antiprogresismo, coinciden. Pero allá en Italia, digo, por Meloni y las otras derechas, ¿tiene un programa económico certero, que se cumple, tiene buenos resultados, digo, que le da visión a futuro para poder reelegir, o es más discursivo del momento, como decíamos, más estético y nada más? ¿O o se asemeja más a lo de Trump, digo, con un proyecto o no? no, a ver, ahí también depende de cada derecha. Yo pienso que, bueno, Italia, he estado hablando con unos amigos italianos. Italia siempre igual fue un país, digo, del sur de Europa, con una economía bastante difícil, Claro. con desocupación importante, ¿no? La mayoría que conozco, a ninguno le gusta Meloni, creo que conocí uno en Nápoles que me dijo que la bancaba Meloni. Dice, bueno, aunque sean estos 2 últimos años, no estuvimos peor, o no seguimos estando peor. Claro, no empeoró la cosa. Yo pienso, sí, igual yo pienso que Meloni tiene, tiene un discurso bastante de defender la industria italiana, la industria nacional, pero después sigue, creo que aplicando una política más bien liberal o neoliberal, quizás no muy contraria a lo que era antes Draghi, pero digo, son economías que ya digo, venían en declive en un contexto de la Unión Europea también decreciente, que dependen, digo, también depende mucha financiación exterior y tal, y la Unión Europea.
Lo único que te puedo decir de Italia es que, bueno, empezar, no se está, no se, o sea, si venía acá es menores los niveles económicos, bueno, quizás en estos 2 últimos años se estabilizó, perdón, un poco más. Este, otros, volviendo a Orbán, pues uno que me interesa un montón, él sí directamente aplicó medidas de corte proteccionista, ¿no? Tiene un discurso soberanista que también aplica a su política económica, por eso también hace unas semanas atrás se tiroteó un poco con von der Leyen, ¿no? Como que ella le dijo, sos miembro de la Unión Europea, tenés que abogar por una política nacional, pero que ayude al mercado comunitario, y él dijo, mira, o sea, Draghi me dijo que tengo que aumentar la competitividad y yo este, voy a poner todas las trabas que sean necesarias para defenderlo, o sea, para defender la industria húngara. El primero que pienso es el más, o uno de los más soberanistas, sacando quizás otras economías más fuertes. Pienso que, no sé, el caso francés, como tiene más espalda, incluso Alemania, pueden hacer tienen más soltura para tomar decisiones económicas. Claro. No, No, después estoy pensando, no, quizás mucho, bueno, lo dijimos al comienzo, el tema porque volvemos otra vez al tema de Rusia y Ucrania, por ejemplo, Alemania u otros países, también Austria, que dependen en una enorme, enorme cantidad todavía de los hidrocarburos rusos, que bueno, están con bastantes dificultades y empiezan, bueno, mucho las discusiones con von der Leyen. claro. No, y te quería preguntar también, después ya para ir cerrando al final vamos a ir a la mirada más argentina o como qué se tiene de allá, de lo argentino, pero sobre todo te quería preguntar por dos gigantes, en este caso Rusia y China, y cómo lo percibe Europa o el ciudadano europeo o los gobiernos europeos con respecto a China. ¿Ven ese monstruo que ve Estados Unidos? ¿Ven una guerra incipiente? ¿Son políticas o hay un como un ordenamiento anti-China o en este caso no lo ven así como una amenaza o como una hegemonía, digo, en disputa ya la de Estados Unidos contra China? A ver, pienso que es más o menos como lo que te decía antes de estas dos posturas, o más atlantista o más retomar el discurso con Ucrania, ordenan un poco los que vos me estás preguntando. Yo pienso que en estos últimos años, cada vez un claro más avance y crecimiento chino, ¿no? Y sobre todo esta última cumbre que hubo de los BRICS, donde bueno, hay discusiones adentro, ¿no? Que algunos no quieren que se amplíe la membresía o que Claro, otros sí. Este, hay un grupo, quizás de la derecha más, una derecha más de centro, más conservadora, pero también tenés a personas como los conservadores y reformistas que, sí, no sé si es una amenaza por ahora militar, pero sí lo ven como una amenaza o como un problema. Siempre volvemos a los términos económicos. Eh, Otros, como por ejemplo los patriotas, incluso ahora hay un partido también bastante reciente, que es como los soberanistas, eh, los soberanos o las naciones soberanas europeas, donde está IFD. Ellos inclinan a acercarse un poco más a China, por lo pronto a China y a Rusia, sí. Con respecto, no sé si tu pregunta es si entendí bien, tiene que ver con que hay un latente problema militar o como si puede haber una guerra acá dentro del continente claro, europeo. más que nada porque viste que Trump sobre Ah, todo, pero Estados Unidos remarca todo el tiempo que China, el problema es la guerra comercial con China por esta cuestión de quedarse prácticamente con el trabajo del mundo y los productos y los aranceles. ¿En sí. Europa es igual o porque digo, en Europa es un lugar donde la influencia china no es tal como en ahora en Medio Oriente, en África justamente o en América Latina, América del Sur? No, a ver, producción, no, sí, hay una gran pérdida de competitividad por parte de muchos mercados de muchas naciones europeas. Digo, acá entran productos chinos muy económicos y con los cuales por ejemplo, acá, por ejemplo, Italia les es imposible Claro.
competir. No creo, por ahora no lo están planteando en términos como lo hizo Trump, incluso en términos discursivos, obviamente, de una guerra comercial con China, pero la realidad es que, bueno, volviendo a lo que hablábamos al comienzo, con el ascenso de Trump, puede ser que, con el retorno de Trump, perdón, si otra vez se profundiza este discurso de la guerra comercial, digo, vamos a un mundo cada vez más tensamente multipolar, donde China lo que va a hacer es siempre va a ser proteger y subvencionar a sus industrias. Y eso sí puede ser bastante perjudicial. Esto sí pienso que lo ven en la Unión Europea. No es un cuco, pero pienso que en términos económicos sí, sí, porque ya se nota incluso. Incluso, por ejemplo, en esta transición ecológica que hablamos en un comienzo, las materias primas ecológicas principalmente vienen de China, ¿no? O sea, hay medio Claro. como un cuello de botella en este informe que presentó Mario Draghi, de que dijo, tenemos que ir a una transición ecológica, reducir los hidrocarburos rusos, pero en verdad es como que bajamos un poco la dependencia de Rusia, pero aumentamos la dependencia de China. Sí, están, yo pienso que en este contexto, bastante atados de manos y pies los europeos. Pero por ahora pienso que quizás hay un discurso más crítico hacia Rusia, Claro. pienso. Y con respecto a, para ir cerrando, Pau, con respecto a la Argentina, porque acá sí que, bueno, lo que se coincide es, bueno, el hartazgo llegó a que llevara a Milei al gobierno, sobre todo el hartazgo o el declive económico que ya lleva casi 10 años acá, llevó a eso, entre muchas otras cuestiones, como lo hablamos antes de lo discursivo, ¿no? Pero allá también se percibe como, bueno, un hartazgo o una cuestión de declive y estancamiento económico que hace que florezcan estas derechas y cómo ven también al caso argentino si llegan noticias, digo, de Milei o de Argentina misma y cómo lo ves vos también desde allá. A ver, pienso que hartazgo sí, hay. Incluso, o sea, no es. eh, a ver, porque a veces dicen cómo, no sé, la Meloni, que viene de un movimiento que tiene tradición fascista, cómo puede ser que haya llegado. La realidad es que estos personajes no aparecen de un día para otro, Claro. para otro, ¿no? En el caso particular de Meloni, igual está bien bastante fascinante porque ella hizo toda una carrera militante, digo, en su biografía ella dice de la primera vez que fue como a una unidad básica del movimiento social italiano en Roma y después hizo toda una carrera, pasó ¿no? O sea, fue representante de la juventud, entró al Parlamento, después fue ministra, después hizo una alianza con Berlusconi, después hizo su partido. No llegan de un día para otro. Y después hay, así para decirlo brevemente, distintos sucesos que van pasando en Europa que empiezan, sí, a tensionar la relación, digo, entre los países, las naciones y la Unión Europea, y que eso repercute en un hartazgo de la misma población, digo, también lo mencioné antes, la crisis inmobiliaria y financiera de Estados Unidos en el 2008 repercute muy fuerte acá en Europa. O sea, ahí comienza, ¿no? Como este movimiento de los euroescépticos, ¿no? Esa sensación que es lo que nosotros no tenemos en Argentina de la plata de mis impuestos o va para otros países que son más pobres o va para eurodiputados que toman decisiones que van en contra de lo que decide mi primer ministro, ¿se entiende? ¿No? Como estas Sí, dos sí, capas nacionales tal cual. Veo que acá digo, porque no europeas. tenemos, no tenemos la Unión Europea, Claro, pero pero eso digo, fue un discurso muy fuerte con la crisis de los inmigrantes. Yo pienso que se sí, refuerza porque está esto de necesito cerrar mis fronteras, pero la Unión Europea no me deja, salvo Orbán que mandó a reprimir a unos cuantos en la frontera con Serbia. Este, Ahora, ya que las derechas están más institucionalizadas en el Parlamento Europeo, el euroescepticismo bajó de tono, se volvió más eh, identitario, pero yo pienso que como, como la última gota que rebalsa el vaso es la crisis entre Ucrania y Rusia, pero antes también tenemos lo del COVID. Entonces, todas las medidas de austeridad y todas las medidas de ayuda
que resultaron también en un esfuerzo por parte de las arcas de cada uno de los estados, más lo que la gente común piensa acerca de la crisis, perdón, de la guerra, que es mis impuestos van para enviar soldados o para enviar armas en la frontera entre Ucrania y Rusia. Entonces sí hay Sí, un hartazgo, porque aparte también la calidad de vida europea, el PBI bajó, la calidad de vida de los europeos bajó, inflación, ellos tienen 0,5 y ya se enloquecen, digo, molesta, ¿no? Y problemas también que también todo tiene que ver con todo, es el problema habitacional, las ciudades universitarias más la gran afluencia de turismo que hace que aumenten mucho los precios de los alquileres, o sea, muchísimo. Entonces, se podría decir sí que los europeos también están cansados. Están sí, cansados y es algo palpable, digo, como el otro día hablaba con un chico español, decía, no es necesario ser economista para darte cuenta que la situación de lo que era hace 10 años atrás, lo que es ahora, y bueno, cambió. no, tal cual Y cuando... lo último con respecto, perdón, a Argentina, ¿sabes que no llega tanto de Argentina? Creo que sí, a veces cada tanto llega cosas de Milei. El otro día estaba viendo la 7, que es como un canal público de Italia, ¿no? Entonces decían, bueno, previo a las elecciones, a ver quién está a favor de Kamala, líderes internacionales, quién está a favor de Trump. Entonces decían, bueno, a favor de Trump, ¿quién está? Bueno, Orban y Milei. Creo que fue la única vez que lo escuché nombrar, o quizás cuando él vino acá, pero yo justo en ese momento estaba en Argentina. Sí, me acuerdo que la Esto fue a es ver una a Meloni. lástima, Sí, sí, es una lástima, pero quizás es para otro encuentro de el poco peso que tienen en la en el mundo actual la Argentina. sí. Y No, quizás toda Latinoamérica. sí, yo te iba a decir Eso es, eso. salvo obviamente pues, tenés a Brasil, porque está con los otros popes. eh, Habrá que ver México, que México te puede gustar o no la presidenta, pero ya hace años viene con una reactivación económica muy fuerte. eh, Cuando, no sé, cuando yo acá quizás estoy en algunas charlas o conferencias y se hablan, ¿no? Ahora que también está muy de moda hablar, ¿no? De la decadencia de Occidente y del liberalismo, como, bueno, ¿qué otro mundo es posible o qué otras formas de organización son posibles? Y viste, algunos dicen, bueno, Rusia, China, unos se animan a hablar de Corea del Norte, Irán, nadie va a mencionar a la Argentina, No, no, nadie va a mencionar a Latinoamérica. claro. Eh, Eso sí, o sea, en este concierto internacional, la verdad que no aportamos mucho. No, Es una pena, pero sí, es así. No, y recién cuando hablabas de la plata de mis impuestos, que hay un gran paralelismo acá, bueno, acá no tenemos esto de la Unión Europea o ir a financiar otras guerras, pero sí la cuestión de la casta política, y creo que ahí se enlaza muy bien el discurso allá en Europa y acá de la plata de mis impuestos, o va a financiar la casta política o va a Sí. financiar políticas para minorías que no me Sí, a benefician ver, a mí. el tema de la casta y del establishment, o sea, toda la derecha acá, o bueno, quizás algunos rosquipardos, que eso no pudimos hablarlo, obviamente, con lo que te decía de la gran oleada euroescéptica, sobre todo después, ¿no? De todas las medidas de austerity que tuvo que implicar que tuvo que aplicar la Unión Europea, hay un discurso muy fuerte anti-establishment, incluso la radicalización de la derecha y la formación de nuevos partidos cada vez más populistas, identitarios, autoritarios, tiene que ver con correrse y no formar más parte de una derecha del mainstream. Claro. O sea, también, o sea, sí, acá el discurso anticasta también permeó bastante. Sobre todo acá en Italia, que somos muy parecidos, ¿no? Siempre van a estar diciendo que los políticos son todos iguales y todos roban. Sí, sí, Son pocos. somos muy Sí, parecidos. sí. No, y En eso aparte... somos muy iguales. El otro día lo resumía muy bien, no me acuerdo, en un tuit, no sé si era Leila Bechara, que decía, bueno, son los nuevos ricos contra los ricos de siempre, porque es justamente contra el establishment, pero vos a la vez tenés resortes de poder, ¿viste? Y millonarios, pero son nuevos, o son otras formas, digo, de acumulación de poder, y realmente el discurso, como decís, anticasta o anti-establishment, prende en todo el mundo. Sabés que, bueno, nos quedaron un montón de temas como los rojipardos y otros movimientos europeos para hablar, pasa que...
llegamos a la hora y nos tenemos que despedir, pero ya te esperamos para el próximo encuentro, Paula. Y bueno, si Cuando no, quieran. si no Muchísimas gracias, Ari. cuando vuelvas Fue acá a divertido. Argentina. Sí, tal cual. También la Dale, pasamos también. Yo genial. también. Y te mandamos un saludo Dale. allá. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pau. Nos vemos la semana Chao, que viene en chao. otra edición de La Conversación acá por Radio Brújula.